Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 2 de la oratoria. Estaremos hablando acerca del estilo. Se puede decir que el estilo es la manera propia que cada uno tiene para expresar su pensamiento por medio de la escritura o de la palabra, o la manera que cada uno tiene de crear expresiones para comunicar los pensamientos. Por ejemplo, la oratoria social es lo que se desarrolla en las múltiples ceremonias en las que le toca participar el ser humano en general, sean estas en el lugar, en el seno de la comunidad a la que pertenece o a nivel institucional, académico o laboral. Oratoria pedagógica consiste en el arte de transmitir conocimientos, cultura en general, a través de la palabra hablada. También se le llama didáctica o académica. Su objetivo es enseñar, informar, transmitir conocimiento. Oratoria forense se conoce también como oratoria judicial y es utilizada en exclusiva en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad, precisión los informes orales de jueces, fiscales y abogados. Oratoria política básicamente consiste en exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con la actividad pública, pero partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el orador. Es utilizada en épocas electorales para persuadir y convencer al público. Oratoria artística conlleva crear arte con la voz. Es usado por cantantes y artistas del cine, teatro y televisivos. Oratoria empresarial usada por la gente dedicada a los negocios, empresarios, vendedores. Su esencia son las relaciones humanas y la persuasión, con miras a lograr sus fines y objetivos. O sea que entonces el estilo de la oratoria hay de distintas formas y acabamos de conocer, ¿verdad? Que habíamos explicado la oratoria social, pedagógica, la oratoria forense, la oratoria pública, oratoria artística, oratoria empresarial, ¿verdad? Entonces, en donde nosotros estamos desarrollando una función, ¿verdad? Podemos ir practicando la oratoria, ¿verdad? Y este tipo de oratoria tiene diferentes características, ¿verdad? En cada situación. Cualidades del estilo oral. Las cualidades principales del estilo oral son las siguientes: claridad, concisión, coherencia, sencillez, naturalidad. Estas cualidades deben cumplir porque para que el mensaje sea seguido y aprobado por los destinatarios es necesario que sea comprendido, ya que a un oyente no le es permitido hacer lo que hace el lector de volver sobre el mismo texto cuantas veces sea preciso. Hablaremos ahora de cada uno de estos puntos. Hablaremos primero de la claridad. En términos generales, la claridad significa expresión al alcance de un hombre de cultura media, pero quiere decir además pensamiento diáfano, concepto bien dirigido, exposición limpia, es decir, con sintaxis correcta y vocabulario o léxico al alcance de la mayoría. Dicho en otras palabras, el estilo es claro cuando el pensamiento del que permite el mensaje penetra sin esfuerzo en la mente del receptor. Cuando se habla sobre un tema que no es familiar, existe la tendencia a creer que las palabras que utilizamos son comprendidos por todos. Claro está en cuando nos dirigimos a un auditorio especializado, disertando sobre un tema de su propia especialidad. Esto no es aplicable, ya que los vocablos técnicos y científicos poseen un sentido preciso y limitado. Si el nivel de cultura general así lo exige, se debe comenzar por explicar o definir los conceptos más complicados o especializados. Otros elementos que deben evitarse para lograr mayor claridad en el mensaje son las cacofonías, confusiones y ambigüedades, empleando la menor cantidad de veces posible. Las frases complejas, porque se corre el riesgo de que el oyente se vea arrastrado a la necesidad de unir el comienzo con el final, distrayéndose en definitiva la atención como resultado de ese esfuerzo. Debe tenerse en cuenta además que una mayor intensidad de la voz siempre que ello se produzca dentro de límites razonables sirve a la claridad. O sea que la claridad es muy importante, no complicar con palabras muy rebuscadas en el momento de realizar un discurso, ¿verdad? Que sea lo más sencillo posible para que las personas
que están presentes puedan entender la información que uno está tratando de transmitir en ese momento. Concisión. La concisión resulta de utilizar solo palabras indispensables, justas y significativas para expresar lo que quiere decir. Esto de ninguna manera quiere decir que por conciso se entiende un estilo lacónico, ultra condensado y demasiado breve. Lo que quiere decir es que la concisión es enemiga de la verborrea, de la redundancia, del titubeo expresivo, de las muletillas. E este, mm, porque todo esto contribuye a los canales de la comunicación y el mensaje no llega adecuadamente y en ocasiones hasta no llega al auditorio, receptor o destinatario. Se expresa lo que tiene valor real de comunicación, eliminándose todo lo que sea banal y vulgar, todo lo que pueda desagradar a un público, por poco exigente que éste sea. Para mí es absurdo abusar de la atención de un auditorio durante una hora cuando el tema puede desarrollarse y agotarse en media hora. Esa es la concisión, ¿verdad? No extender demasiado un discurso, ¿verdad? Porque las personas se cansan también, ¿verdad? Entonces, ser lo más conciso, ¿verdad? Tratar de enfocar con las ideas centrales y que llegue esa información al auditorio, ¿verdad? Coherencia. Cuando se habla para un público, cuando se comunica oralmente, el orden de las ideas han de ser tal que el oyente no se vea precisado a coordinarlas en su cerebro. Las relaciones entre la idea expuesta debe ser lógica y las contradicciones evitadas. Cuando el emisor, orador o conferencista esté expresando puntos de vista personales, debe prevenir a quienes le escuchan. Si va a exponer seguidamente el punto de vista de otra persona, porque de lo contrario induciría en un error y perturbaría a su auditorio. Esa es la coherencia, ¿verdad? Siempre tiene que ir en orden las ideas, ¿verdad? La sencillez. La sencillez es otra condición o cualidad del buen estilo en la comunicación oral, que se refiere tanto a la composición, lo que usted habla, como la palabra que emplea. La sencillez es huir de lo entrevesado, artificioso y complicado, ¿verdad? Naturalidad. Usted es natural cuando se sirve de su propio vocabulario, de su habitual modo expresivo. Hablar con naturalidad es buscar que las palabras y las frases sean propias dentro de lo que el tema exige, sin afectación ni rebuscamiento. No quiere decir que el hablar con naturalidad uno no hable elegantemente. Un buen orador podrá alcanzar lo más alta cima de la belleza si sabe y puede jugar lo natural con lo preciso, procurando siempre no abandonar la sencillez y exactitud. Los ejercicios. Como un emisor envía una comunicación hacia un receptor, debe utilizar un lenguaje que el receptor pueda entender. Sin embargo, lo más importante es la pretensión del emisor. Es decir, ¿qué pretende? Con esta pretensión planifica la técnica de cómo emitir el mensaje para lograr su propósito. En una comunicación desde el emisor al receptor, el primero debe usar un código hablado que el receptor pueda comprender, logrando esto al analizar con quién se comunica. En la expresión anterior radica la claridad del mensaje. No siempre la expresión banal y vulgar es infructuosa para evitar mensajes hacia el receptor. Eso lo observamos en política y de esa manera se logra la comprensión y el efecto deseado del emisor. Ser conciso y utilizar las palabras solo necesarias y precisas. Para eso utilizo un buen libro de sinónimos. El estilo oral debe ser similar con prontitud y exactitud. Nuestra expresión oral debe penetrar las mentes con un código breve y poderoso las palabras. La coherencia expresiva debe evitar las contradicciones en el discurso. Esas contradicciones descalificarían al emisor, a menos que el emisor utilice un conjunto de cientos de falacias disponibles en la retórica para confundir al receptor. Y el receptor piense que recibe disponible, un mensaje sin contradicciones, lo que sé muy bien para ser matemático, lógico, filósofo y conocer ese tipo de razonamiento, expresiones
casi válidas hacia el receptor que no los maneja. Elemental es que se debe ser sencillo cuando comunicamos algo a un receptor, pero insisto, si escuchamos el lenguaje político emisor-receptor, lo que menos escuchamos es sencillez. Y si escuchamos el lenguaje político, lo menos que escuchamos es sencillez y solo una madeja de términos que buscan atraer al emisor este diga es verdad y porque es verdad penetre su cerebro y lo introduzca a creer o hacer algo. En la última frase del profesor, un buen orador podrá alcanzar la más alta cima de las bellezas si sabe y puede conjugar lo natural con lo preciso, procurando siempre no abandonar la sencillez y exactitud. La oratoria es un arte estudiado en profundidad por los filósofos griegos, dando cada libro, antes de ser escrito, había sido expresado en público. Basta leer el Timoteo de Platón, la ética de Aristóteles. Evolucionó en tiempos romanos en una retórica judicial y en la Edad Media en la retórica medieval, muy estudiada en las escuelas eclesiásticas y palatinas. La oratoria desembocó en el descubrimiento de la lógica moderna. Muy bien, con esto terminamos la clase de hoy. Les recomiendo que vuelvan a leer otra vez para que puedan realizar los ejercicios que se encuentran en la plataforma. Muchísimas gracias por su atención.